6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este lunes 28 de marzo, año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Oli Matos, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda y Dona Mauri Saibar. Nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Luis Ramírez, Daris Terrero. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Jova Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero expresar nuestras condolencias a los familiares del distinguido locutor don Alex Vargas, que falleció en este fin de semana. Falleció el locutor Alex Vargas. Alex Vargas, de una larga trayectoria en la radio, un asunto familiar, porque Alex Vargas era hermano de don Pedro Pérez Vargas, que es una voz clásica de la locución dominicana, y la propia voz de Alex Vargas también. Una gran persona, así que lamentamos mucho el fallecimiento de don Alex Vargas. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, señores, hemos tenido un asueto de Semana Santa. Las autoridades están hablando de 19 muertes hasta ahora confirmadas. Si esto es así, aunque ya se produzcan algunos casos adicionales, estamos hablando de bajas con relación a movimientos anteriores. Han funcionado los operativos, la gente también ha puesto de su parte, porque creo que la gente esta vez se movió con más prudencia. El tránsito estuvo más distribuido, congestionado, pero más distribuido. Los carreteos tradicionales ya de AMET, que mucha gente odia, pero ayudan a bajar la velocidad y a cogerlo suave en el camino de regreso. Y muchas actividades también. Nosotros habitualmente lo que hacemos es que ya un poco más adelante reunimos las informaciones de ayer con la de hoy para poder dar un cuadro más preciso de cuál fue el saldo de este desplazamiento. Siempre hay muertes, siempre hay accidentes, los hay aquí y los hay en todas partes del mundo donde se conmemora este asueto. Entonces ya veremos qué ha pasado, además de estos 19 que oficialmente estaban ya admitidos por el COE anoche. Hubo otras actividades. Estuvo el concierto de Mar Anthony en Alto de Chabón, que parece que fue un éxito total. Y el tema al que se refería Álvaro Camaño, que yo creo que las autoridades deben explicarlo, porque yo lo puedo entender en algunos casos. Pero ciertamente, de manera muy concreta, en el día de ayer
me hablaban personas de Cristo Rey y recibí varias versiones de Cristo Rey de niños que presenciaron cuando la policía acuchillaba las piscinas para botarle el agua. Yo puedo entender que haya regulación, yo puedo entender que haya orden, yo puedo entender que la vía pública es la vía pública, pero hay métodos que son inaceptables, y sobre todo cuando se ejecutan en presencia de niños. Hay cosas, por ejemplo, que se pretendían hacer o que se hicieron en algunos lugares que las autoridades no deben permitirlo. O pues usted tiene un colmadón, va a vender ron y cerveza, entonces pone como atractivo una piscina para que la gente vaya a bañarse allí. Bueno, ¿qué es lo que usted va a traer? Lo que está trayendo al colmadón son niños a un lugar donde está lleno de gente que está bebiendo. Entonces eso no debe permitirse bajo ningún concepto. Pero de ahí, en esos casos, hay un tipo de actuación, ¿no? Y otra cosa es la gente que está que en la casa, etcétera. Aún así, señores, una ciudad pudiera tener medidas generales. Puede entenderse que, bueno, señores, hay escasez de agua, las autoridades van a propiciar en algunos lugares este tipo de diversión para que la gente de manera individual no se vea en la necesidad de crearla ellas mismas. Eso lo puedo entender. Lo injustificable son los métodos. La metodología, señores, ir a cuchillar una piscina de estas inflables, ¿no?, en presencia de niños es un acto de violencia inaceptable, totalmente inaceptable. Es una cuestión abusiva, y sé que eso ocurrió. Yo tenía solamente testimonios de Cristo Rey, pero me han dicho que ocurrió en Las Caobas, que ocurrió en otros sectores, lo que quiere decir que parece que había intrusión en la Policía Nacional de no permitir la proliferación de estas piscinas inflables. Perfecto, puede haber una medida de orden en sentido general, que la gente no la entiende, que la gente pues también quisiera cada quien hacer lo que le plazca, lo que se le antoje, y justificar cualquier cosa. Perfecto, para eso están las autoridades, para imponer el orden, para establecer el orden, pero el orden es el orden. Repito, acuchillar una piscina inflable, eso no es orden. Eso no es orden. Ahí lo que estamos nosotros es sembrando el caos y el desorden. Porque la generación que presencia eso es una generación que naturalmente usted lo que va a cultivar en esa generación es el resentimiento. Ese resentimiento y la violencia. Y ahí no estamos absolutamente en nada. Entonces, ¿cuál fue la medida de orden general que se adoptó en ese sentido? ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Dónde se cometieron abusos? Que eran abusos innecesarios, porque esto, por ahí hay incluso testimonio de algunas personas. Alguien me envió un video, no lo voy a colocar porque la persona que aparece en ese video tiene un comportamiento insolente, hasta insulta al presidente por una medida que usted puede estar seguro que el presidente nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Pudo haber sido una medida de la ciudad, pudo haber sido una medida de orden de la policía, lo que fuere. El asunto está en el método empleado para aplicar eso.
que ahí parece que en algunos lugares se cometieron muchas, pero muchas imprudencias. Son las 7:09. El sol de la mañana. Bueno, señores, la verdad es que después del ataque terrorista en Bruselas, donde estamos hablando de unos 34 muertos, entonces se ha producido en el día de ayer un ataque terrorista en Pakistán. Pero señores, nada más y nada menos que en un parque infantil, en un lugar donde la familia lleva los niños a tener una diversión. La mayor parte de los fallecidos, la mayor parte de los más de 300 heridos son niños inocentes, sin ningún vínculo con el bendito conflicto en base al que se quiere justificar este tipo de cosas. En el caso de este ataque en Pakistán, es un desprendimiento del talibán que ha reivindicado este ataque y lo justifica como un ataque al cristianismo en la oportunidad de la conmemoración de la Pascua, y que este es un ataque motivado por esa cuestión, de que yo creo que es sencillamente una justificación de otras cosas. Yo entiendo que hay lecturas distintas, y esas lecturas distintas pues a veces llevan a caminos de intolerancia. Llevan a caminos de intolerancia porque el cristianismo después que se asumió como la religión del imperio, también se asumió como la única y verdadera interpretación del monoteísmo. Y en sus lecturas y en sus propias historias, incluyó algunas cuestiones que no estaban de manera original, pero que fueron añadidas de manera posterior, que son lecturas un tanto blasfémicas, tanto para el judaísmo como para el islam, y respetuosas en algunos casos, porque como hemos reflexionado siempre, tanto el islam como el cristianismo asumen la Torá, que es el primero de los dos textos bíblicos, así lo que corresponde al Antiguo Testamento. Pero el cristianismo lo asume también como propio, que entonces las tres religiones monoteístas asumen el primer libro, donde ellas van a plantear la diferencia que la presenta a cada una de ellas como la religión auténtica, como la verdadera, es en el segundo texto. Y es en el segundo texto donde incluso el cristianismo va a incluir cosas que desde el punto de vista cultural constituyen un irrespeto al judaísmo, por ejemplo. Yo siempre he dicho que nunca me ha cuadrado por ninguna parte aquella historia del látigo en el templo, que se presentan unos comerciantes que aparecieron de repente en el templo y que frente a esos comerciantes se tomó un látigo. No, usted está hablando de una tradición milenaria del judaísmo. Usted está hablando de una tradición milenaria del judaísmo. No es que eso fue un invento que surgió de un día para otro y que... No, hombre, no. ¿Cómo va a surgir de un día para otro si en el templo judío no se podía
digamos, llevar una ofrenda con ninguna figura humana. Entonces, como no se aceptaba ninguna figura humana, el propio templo tenía su organización y usted tenía que cambiar la moneda que usted llevaba para la ofrenda, usted la cambiaba por la moneda del templo que no tenía cara, no tenía rostro humano alguno, porque no, el judaísmo nunca le rindió pleitesía a ningún hombre. Entonces, bueno, que de repente Jesús vio esos mercaderes ahí, pero cuando él nació, esa gente tenían cientos de años allí. Y cuando él iba al templo como niño, esa gente estaban allí y creció con eso y vio eso siempre ahí. Y eso estuvo ahí hasta que Tito Livio Vespasiano destruyó ese templo 70 años después de la muerte de Jesús. Entonces, bueno, cada quien para llevar la historia, para llevar la narrativa a que soy la auténtica, soy la única, tiene sus añadidos, y repito, son añadidos posteriores. Son añadidos posteriores que, si tienen una lectura literal, conducen a lecturas fanáticas y a respuestas fanáticas, totalmente fanáticas. Pero en el fondo, de lo que se trata es de tomar estas cosas como elemento de justificación para otra cosa, porque el Islam no es una creencia violenta. No es una creencia violenta. El Islam es una creencia de paz. Se impuso como el cristianismo con la guerra. Se impuso a fuego y sangre. No hay religión que no se haya impuesto a fuego y sangre. Sin fuego y sin sangre, sin todas las muertes que hubo, ninguno de nosotros fuera cristiano, porque esa secta se habría quedado como una de las tantas que surgieron. No, el Islam se hizo poderoso, el cristianismo se hizo poderoso, y ambos se hicieron poderosos de mano de la guerra y de las conquistas. Pero ya eso también es otra etapa. Ya es otra etapa. Entonces, justificar algunas cuestiones de que, bueno, en el caso, por ejemplo, de los judíos, en el caso del Islam, ellos consideran que es blasfémico aludir a Jesús como Dios. Lo consideran que es blasfémico. Lo consideran como un profeta, pero no con la categoría del Hijo de Dios, por ejemplo. La razón de ser del judaísmo es la espera del Mesías, que para el judaísmo todavía no se ha presentado el Mesías. Entonces, hay algunas cuestiones ahí que ellos las consideran blasfémicas. Igual que la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, la que se dividió hace más de 1000 años con la iglesia católica, pues en el caso de la Trinidad, el rol del Hijo, ellos también tienen ciertos cuestionamientos. No es que no lo veneren, pero lo ven de otro punto de vista. Es decir, lo ven como un instrumento, como un mensajero, pero no como una figura que sea parte de la figura de Dios, que sea una encarnación de Dios. Entonces, ahí hay diferencias importantes, y con todas esas diferencias tenemos que acostumbrarnos, porque hasta los acontecimientos de las Torres Gemelas, Occidente pretendió que su historia era la única y que su visión era la única. Ya sabemos que no. Ya sabemos que hay distintas visiones, y que el mundo, para poder crear la paz, va a tener que manejarse en función de todas estas visiones, ninguna pretendiendo que es la única ni la verdadera, por lo menos sobre la demás, porque eso siempre va a dar justificaciones a las minorías violentas para producir actos de barbarie como este que se produjo ayer en Pakistán. El sol de la mañana.
sol de la mañana. Bueno, señores, ahora hay algunas cosas por definir ya rápidamente para podernos adentrar en la etapa final de la campaña electoral. Una de esas cosas tiene que ver con los recursos que van a interponer en el día de hoy, pues los candidatos que han sido rechazados por la Junta Central Electoral por requisitos de la ley 176-07. Y son varios los candidatos a nivel nacional que han sido rechazados por eso. Se conocen más bien, porque son más conocidas, las figuras de Tonti Rutinel y de Francina Hungría, que han sido rechazados por esto. Ambos han anunciado, en el caso del PRD, Tonti Rutinel, y anunciado que va a presentar un recurso contra esa decisión, y la alcaldía del distrito va a también hacer lo propio. Ellos van a tratar de recurrir esa decisión. Lo que ellos tendrían que hacer, en el caso del PLD, por ejemplo, es tratar de producir una reunión urgente del Congreso, modificar esa ley y tratar de que tenga efectos inmediatos. Pero en función de lo que establece esa ley, no hay Tribunal Superior Electoral, no hay pleno de junta que pueda hacer otra cosa. Y con eso se ha intentado pues confundir o llevar una idea distinta. Y qué lástima que la irresponsabilidad de algunos políticos, porque esto es un acto de irresponsabilidad. Esto es un acto de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque usted prevé las cosas, hace las consultas necesarias, y lo que se puede en función de la ley se puede, y lo que no se puede, no se puede. Ah, bueno, yo lo voy a hacer porque se trata de Francina Hungría. Vamos a ver quién le va a negar a Francina Hungría una inscripción. Una mujer con la que el país y la capital está en deuda. Vamos a ver quién le va a negar una inscripción. No importa que eso viole la ley. Vamos a ver quién se la va a negar. Eso es un acto de irresponsabilidad. Ahora está esta muchacha ofreciendo una serie de justificaciones que nada tienen que ver con la ley. Este fin de semana hay unas declaraciones de ella que dicen que ella nació en el Distrito Nacional. Hermana, la ley no tiene que ver donde usted haya nacido. Esto no es un problema de donde usted nació. Que usted nació en el Distrito Nacional, ella nació en el Distrito Nacional, pero que resulta que con la división de la provincia en el 2002, ella quedó fuera del Distrito Nacional. Bueno, por eso le pasó a todo el que vive en Villamella. Entonces, todo el que vive en Villamella puede ser candidato a la alcaldía porque nació en el Distrito Nacional y con la ley en el 2002 quedó siendo Santo Domingo Norte. Y todo el que vive en Herrera nació en el Distrito Nacional. El que vive en Herrera, en Mano Guayabo, en Palabé, en Atonuevo, nació en el Distrito Nacional, pero con la división de esa ley quedó en Santo Domingo Oeste. Eso le pasó a todo el mundo. Bueno, que ella nació en una clínica de la capital. Señores, pero toda la provincia de Santo Domingo nació en la maternidad de la Altagracia, la mayoría de la gente. Aquí habían 2 o 3 clínicas, estoy hablando de la gente, digamos, ya en el caso de mi edad, ¿no? Más de 50 años, toda la provincia, todo el que nacía en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, o nacía en la maternidad del IDSS, todo el que nacía en Villamella nacía ahí. Villamella no tenía esos hospitales modernos que tiene hoy,
Los Alcarrizos no tenía ese hospital moderno que tiene hoy, y ni siquiera Herrera tenía un Marcelino Vélez, como lo tiene desde hace años, ¿no? Era el hospital de la maternidad de la Altagracia, y nació todo el mundo. O nació unos pocos en las 2 o 3 clínicas que había, en la clínica Chan Aquino, en la clínica Abel González de la Independencia, en la clínica Rodríguez Santos, o en la clínica de los Ingo Alcántara aquí. Esa es la historia, esa es la historia de todo el mundo. Es decir, te ponen a alegar cuestiones que son comunes para todos. Ahora, lo que esa ley plantea no es eso. Lo que esa ley plantea no es eso. Lo que esa ley plantea es que tú tienes que estar domiciliado en el lugar donde tú vas a ser inscrito como candidato. Entonces, hay un derecho elemental que se llama el de elegir y ser elegido. Tú no estás en capacidad de elegir porque no puedes votar donde te van a postular. Y entonces, ese era el espíritu, como lo dijo el senador Mariotti, que fue uno de los propulsores junto a Francisco Domínguez Brito de esa ley. Ese era el espíritu de esa ley. Y eso es muy específico, no tiene que ver, que nadie alegue dónde nació, eso no tiene que ver con eso. Eso no tiene que ver absolutamente con eso. El caso de mi amigo Tonti. Bueno, Tonti tiene alegatos más fuertes. ¿Y cómo va a ser que yo no puedo ser candidato de un lugar donde fui candidato? Perfecto. ¿Y cuándo usted fue candidato? En tal año. ¿Y qué usted hizo posteriormente? Yo posteriormente quería ser diputado por la circunscripción número 5, que es la de los Alcarrizos, y me fui a domiciliar para allá. Y mírenlo aquí, yo mismo hice mi cambio, nadie fue con una metralleta y me la pusieron una 100 y me hicieron el cambio, no, yo mismo fui y me hice mi cambio, en los plazos correspondientes. Hermano, ahora usted tendría que hacer otro cambio, pero ya los plazos no se lo permiten, para usted venir a inscribirse por Santo Domingo Este. Los plazos no se lo permiten. Bueno, señores, pero se va a tratar de forzar porque hay que violar la ley. El PLD no tiene mujeres que merezcan esa distinción. No, hay que violar la ley y punto. Hay que violar la ley. Y después veremos la secuela de eso. Veremos la secuela de eso. Entonces, también, señores, hay que hacer un examen. Hay que hacer un examen de algo que nosotros veníamos planteando de hace tiempo. Señores, hay partidos importantes que se quedaron sin candidatura en muchos municipios. Muchos municipios. Hoy la Junta Central Electoral publicó el listado completo. Gracias a Dios no hay necesidad de hacer especulación. Ahora uno tiene que ver con calma esto y ver qué ha pasado. Ver qué ha pasado, pero todas esas advertencias que se venían haciendo desde hace tiempo, señores, se vencen los plazos. Se vencen los plazos. Hay que armar una carpintería para usted tener todas las candidaturas, estar presente en la boleta en todos los lugares. Porque puede que una fuerza pequeña, partido minoritario, uno sabe que no tiene ni siquiera la cantidad de delegados que necesita a nivel nacional, y menos la cantidad de candidatos, aunque ellos lo consiguen los candidatos, porque hay mucha gente que quiere postularse en los pueblos y busca a estos partidos para postularse y busca espacio en estos partidos, y estos partidos son un instrumento en ese sentido. Pero una fuerza con vocación de poder, que usted le cuente una gran cantidad de municipios en los que no está presente, que no pudo postular un candidato a la alcaldía en ese municipio, esa fuerza está fea para la foto. Porque la campaña en definitiva son una sinergia, y la política es más es nacional, pero también es más local de lo que uno se imagina.
La política es un asunto local. El primer interés de todo el que sale a votar en un municipio es la alcaldía, porque con ese que tienen contacto, ese es el que saben dónde viven, es el que le pueden ir a tocar la puerta y ir a exigir una serie de cuestiones. Y los que no tienen esas expectativas, tienen las expectativas de los servicios, de una serie de cosas a las que aspiran, y eso está reflejado ahí. Eso está reflejado ahí. Entonces, la consistencia de una candidatura está asociada también a cosas como esta. Cosas como esta. Es decir, debe llamar mucho la atención que hayan 155 municipios y que en por lo menos 30 de esos municipios, 33 o 32, usted no aparezca con candidaturas municipales. Eso es fuerte. Cambio y fuera, Mauricio.